Dios me los bendiga, hermanos. La clase de hoy está basado en Hechos, en el capítulo 2, versos 32 al 33 y 37 al 47. Y el tema es celebra en unidad. Y dice así la lectura. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y como esta es la cuarta clase acerca de la adoración a Dios, y qué mejor que en el nacimiento, ¿verdad? En el principio de la iglesia. Y esta clase, aunque la lectura es larga, es para enseñarnos de que tenemos que afirmar en la práctica las disciplinas espirituales, estas disciplinas espirituales son una clave para el crecimiento espiritual de cada creyente, al nivel individual como también de comunidad cristiana, al nivel general también. También hay que resaltar la acción pastoral del Espíritu Santo en medio de la iglesia, motivando el crecimiento espiritual y capacitándolo para enfrentar la persecución. Y también tenemos que mirar que Dios es quien facilita y aviva el crecimiento de la iglesia en medio de los tiempos. En el principio, después de la muerte de Jesucristo, y los apóstoles van al aposento alto, reciben el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lengua, se da el primer mensaje y 3,000 personas, alrededor de 3,000 personas creen en el Señor Jesucristo, son bautizados y se forma la comunidad cristiana en Jerusalén. Ese es el principio de la comunidad cristiana. Estas 3,000 personas, como ustedes sabrán, no es que había un templo, no es que había, bueno, había el templo era de los judíos, no era un templo como tal cristiano como tenemos hoy en día, un templo judío donde se aplicaba y se leía la ley y el Torah. Estas personas en verdad no tenían un lugar como tal para decir los 3,000 vamos a estar ahí. Como ustedes saben, habían iglesias como hoy. Y en una ocasión alguien estaba apuntando en un estudio, en un libro que estaba yo leyendo de las megas iglesias, y que si vemos en el principio 3,000 y 5,000 más todas las personas que se seguían añadiendo, vemos que era una mega iglesia de más de 10,000 personas. Y cuando esto digo que era una mega iglesia, era una comunidad grande. El pastor era en Jerusalén quien estaba a cargo de esa comunidad cristiana. Era el hermano de Jesús, Santiago, el hermano de Jesús. Y
Y como vemos, el principio de esa comunidad comenzó con un mensaje, personas creyendo y el Espíritu Santo obrando en esas personas, formándose esa comunidad y empezando a reunirse. Y cuando vemos que en el verso, si tú miras en el verso 41, cuando recibieron la palabra y fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas, dice en el verso 42 que es clave estas palabras y es perseveraban, comunión, pan y oración. En otras palabras, en solo ese verso se menciona de que perseveraban, quiere decir que continuamente, no era algo de que lo hacían una vez cuando era necesario, sino era una comunidad que continuamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenían comunión unos con otros, y la comunión era en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que esta comunidad se reunía y comían y hablaban y oraban unánimes. Esa era la manera, el culto religioso el cual ellos tenían. Ustedes saben que en ese tiempo no había, bueno, en el día de hoy podemos tener un programa, este es el programa, esto es lo que vamos a hacer hoy. En esos tiempos no era así, no era como un programa, este es lo que nosotros vamos a hacer. Simplemente era algo sencillo. Y por decir sencillo no quiere decir que no era importante. Era incluso el núcleo, y debe ser el núcleo de toda iglesia, y es perseverar en la doctrina, es tener comunión unos con otros, es compartir las bendiciones unos con otros, y es orar los unos por los otros. Cuando vemos esto, aunque ellos no tenían un templo como tal en el cual podrían meter esos 5,000 personas, sino que lo hacían en hogares, y en esa etapa, en esos tiempos, económicamente no estaban muy bien y había muchas necesidades. Vemos que más adelante había muchas viudas, personas que tenían problemas con situación de la comida y todo esto. Vemos que el partimiento del pan no solamente era como, podríamos decir, como una santa cena, sino que a pesar de la santa cena que tenían como recordatorio de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo y su regreso, también era una manera de mantenerse uno con otros y ayudar unos con otros, hermanos. Y ese es el corazón de la iglesia, porque es acerca de celebrar en unidad. Y celebrar en unidad, hermanos, no podemos estar todos unidos, en verdad todos, y vernos todo el tiempo unos con los otros. Pero de alguna manera unos con otros nos llevamos, vecinos, tenemos amistades más cercas en la iglesia, porque cuando la comunidad es grande, pues a veces no se conocen y toda la gente. Pero los que conoces y los que te conllevas y los que, verdad, se acercan de ti y tú te acercas a ellos y tienen ahora sí que esa comunión, es bueno, hermanos, pues llamarse de vez en cuando. Es bueno si podrían juntarse de vez en cuando y ayudar, hermanos, unos a los otros, porque hay necesidades, y a veces conocemos de personas que están en necesidades, hermanos, y no hay nada como que mejor que la comunidad cristiana ir y ayudar a esa persona. Y no solamente en eso, hermanos, también en las oraciones, lo cual es un fundamento, es una base para la iglesia, el orar unos por otros. Y una oración, hermanos, comunitaria como tal, es algo, ¿verdad?, que la iglesia lo hacía, y es algo hermoso, porque eso muestra, hermanos, de que todos estaban ahora sí procurando por un crecimiento espiritual y procurando por la vida de los unos de los otros. Y eso muestra de que yo soy importante para ti y tú eres importante para mí.
debido a esta comunión y todo esta movimiento en el cual estaba sucediendo en Jerusalén después de la venida del Espíritu Santo, y estas más de 8,000 personas reuniéndose, 10,000 alrededor, si se le puede poner el número, porque no solamente fueron los que se arrepintieron y se bautizaron, más quienes ya habían creído, sino también los que Dios iba añadiendo. Sobrevino un gran temor dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Quiere decir que había milagros, y todos sabemos que en otra parte de las escrituras dice que el apóstol Pedro dice, pasaba y con la sombra solamente, dice, los enfermos eran sanados, eran encarcelados, salían, un ángel los sacaba, hermanos, y había resurrección. Esta mujer, ¿verdad? Quien Pedro fue y oró por ella, y el Señor la resucitó, y todas estas cosas, hermanos, que estaban pasando y aconteciendo eran notorias en toda Jerusalén. Y todo esto, hermano, no había una diferencia en cuanto a Dios, o había una diferencia en cuanto al Espíritu Santo. La diferencia la hacían las personas. ¿Quiénes eran, verdad? ¿Cómo eran como cristianos? ¿Cómo eran como personas? ¿Cómo eran como vecinos? ¿Quiénes eran como trabajadores? ¿Quiénes eran como, cómo se socializaban los unos con los otros? Y ese es, hermano, el hueso de la iglesia. No es acerca, hermano, tanto de, tú sabes, a veces uno dice, tienes que arrastrarlo a la iglesia. Tú no arrastras a nadie, hermano, no. Esa no es la manera. Tú no obligas ni a tus hijos. No es bueno. Es lógico, siempre hay que decirle, hey, tienes que venir a la iglesia, pero llega a cierta edad donde no es, hermano, es porque ellos quieren hacerlo. Como dice un dicho, ¿verdad? Tú puedes obligar al caballo, llevarlo al lago, y otra cosa es hacerlo que él beba. Son dos cosas diferentes. Tú puedes llevar a tus hijos, obligarlos a que vayan a la iglesia, pero al final de cuentas no quieren nada con Dios. Y porque es algo personal. Pero más que obligarlo, hermanos, que ellos vean en ti, que ellos vean en mí, que nuestra prioridad y nuestro amor y nuestro cariño y nuestro deseo es que ellos conozcan al Señor, y de que le mostremos que los amamos, que respetamos sus decisiones cuando crecen, pero eso no quiere decir que los dejamos de amar. Es mostrar al vecino, ¿verdad? Que cuando tenga una necesidad y tú miras que tenga una necesidad, tú vayas y te acerques a ellos y los bendigas con lo que tú tienes. Una ayuda, un Dios te bendiga, un hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, te he visto enfermo, no te he visto, ¿cómo has estado? ¿Está bien? ¿La familia está bien? Hermano, no se necesita mucho. No necesitas ir con la Biblia y tocar puertas y puertas y puertas. Hermanos, es más efectivo, y yo lo he visto, es más efectivo lo que la iglesia hacía, que tu vecino, en tu trabajo, tu jefe, tu empleado, tu maestro, tu compañero de clase. Hermanos, con cada uno de los que tú tienes contacto, puedan ver, hermanos, en ti que tú eres diferente, que tú amas a Dios. Eso, hermano, es lo efectivo. Eso es bien efectivo y bien base, hermanos, para que las personas vengan y sean más los que se congreguen en la iglesia, sean más los que vengan, porque ven en verdad una comunidad cristiana que busca del Señor. El asunto prevalece ahora que a veces pues muchos no quieren ir a la iglesia porque dicen, oh, ahí lo que hay es esto, hay lo otro. Y yo puedo entender, pero también tenemos que entender que cualquier persona puede decir que yo soy cristiano. Cualquier persona puede entrar a la iglesia y decir que ama a Dios. Es el asunto de cómo tú vives. Cualquiera puede hacer eso, hermano. Pero el haber nacido de nuevo y el vivir como ellos vivían, porque era algo genuino. Ese es el asunto, hermano. Es el principio, era algo genuino. No cualquiera podría entrar a ese grupo si verdaderamente no estaba relacionado con el Señor. Como los tiempos van cambiando, y cuando digo los tiempos van cambiando, las iglesias se fueron,
administrando las iglesias, vamos a encontrar que de esta comunidad a 20 años después, o incluso menos, estoy hablando 20 años, es mucho, unos 2 años después, cuando el apóstol Pablo empieza a predicar y empieza a formar iglesias entre los gentiles, vamos a ver, hermanos, que esta comunidad en la cual se habla aquí, genuina, del principio, cuando el apóstol Pablo empieza a formar iglesias de personas que en verdad, con a Dios me van a decir, vamos a ver una clase y tremendos problemas, muchos problemas. Incluso cuando el apóstol Pablo regresa a Jerusalén y se dan muestras de problemas que había en Jerusalén, había incluso favoritismo. Empezaron a surgir problemas, hermano. Esto era el principio, esto era los primeros días, los primeros pasos de la iglesia. Y eso no quiere, hermano, y no estoy tratando de denotar de que pues fue el principio y pues las cosas tenían que cambiar. No estoy denotando eso, ni queriendo dar a entender eso, sino más bien, hermano, dar a entender de que si nosotros nos ocupamos y vemos y tomamos esta base, hermanos, como cristianos, como comunidad cristiana, hermanos, las almas el Señor las envía. Los milagros pasan y las vidas cambian. Pero esto, hermanos, es algo que es personal, es uno a uno. Si tú miras, estas personas, dice, se arrepintieron, se compungieron de corazón, aceptaron a Jesucristo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron bautizados también por las aguas y se unieron a una comunidad, dice, y su vida cambió. Esas son las claves, hermano, no es nada. Tú puedes, hermano, tú puedes leer tantos y tantos libros y tanto literatura, cómo ser cristiano, cómo, hermanos, son ayudas, son técnicas, pero hermanos, esta es la base verdaderamente, es arrepentirte, es recibir el Espíritu Santo y es empezar a vivir una vida tranquila, hermanos. Es algo tan sencillo y simple, hermanos, como era en ese principio. Las maravillas simplemente vienen. Dios es el que sustenta, el Espíritu Santo es el que sustenta, Dios hace la obra y simplemente Dios es el que abre las puertas. Y vemos cómo esta comunidad dice que llegaba a cierto punto de que había quienes vendían sus propiedades y lo repartían, dice, a cada uno. Y para esto también hay, cuando tú estudias instituto, hay unos versos que hablan lo que es saludable y lo que no es saludable y el por qué lo estaban haciendo. Y tú dices, bueno, pues eso no suena muy saludable hoy y no es saludable hoy. No es saludable hoy. Porque tú sabes que hay tanto pillo allá afuera en la televisión que te piden dinero que hay que tener cuidado. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. Si tú ves, hermano, era algo simple, algo sencillo y nosotros podemos complicar mucho las cosas, pero en el principio era sencillo y era simple, porque así tiene que ser. Es simple y es sencillo, con alegría de corazón. Es como en una ocasión vi en the media, vi una foto que decía cómo Jesús le haría para alimentar a 5,000 gentes hoy. Hermanos, porque imagínate, uno diría yo no como pescado, otro diría pues pescado me da alergia, otro diría yo no como marisco, otro diría tiene mercurio, otro diría eso es vegan o cómo lo van a cocinar, hermanos, porque hay tanto prejuicio y a veces ponemos tanto prejuicio, hermanos, para buscar al Señor que es casi, hermanos, hay que a veces escoger las palabras para hablar, para predicar, para enseñar, porque se ofenden y se van. Hay un prejuicio que ya no es en verdad verdaderamente esa alegría y esa sencillez de corazón e ir y alegrarnos, hermanos, porque un banco,
Quizás yo dije una palabra quizás que a ti no te agradó, y con eso es suficiente pues para que tú te vayas y para que tú no estés ahí. Los prejuicios son muchos, hermanos, y los prejuicios vienen cuando pensamos más en nosotros mismos y no pensamos en Dios y en los demás. Pensemos en esto, hermano. Busquemos a Dios de todo corazón, creámosle a Él y alabemos y celebremos la unidad de que somos salvos y estaremos un día en la presencia del Señor. Dios le bendiga, hermano.